En este video entonces vamos a hablar del control de constitucionalidad. ¿Cómo es el sistema del control de constitucionalidad en nuestro país? Y vamos a diferenciarlo en base a 4 situaciones o 4 posibilidades distintas. Lo primero que tenemos que hablar, la primera clasificación que podemos hacer sobre el control de constitucionalidad es acerca del órgano que lo ejerce. Hay 2 posibilidades, pueden ser órganos políticos, esta situación solamente se da en Francia, es muy excepcional, u órganos judiciales. En nuestro caso y en la enorme mayoría de los países del mundo, el control de constitucionalidad lo hace el Poder Judicial. ¿Y por qué lo hace el Poder Judicial? Bueno, está previsto en la Constitución, recordemos puntos que versen sobre algún artículo de la Constitución, pero además hay una explicación desde la lógica jurídica de por qué lo hace el Poder Judicial. Y está vinculada a lo que vimos en las garantías constitucionales del proceso penal. Los procesos judiciales tienen etapas, son procesos abiertos, deliberativos, donde va a haber discusiones. Entonces, esta situación solamente puede darse en el marco de una causa judicial. ¿Qué órgano del Poder Judicial es el que ejerce el control de constitucionalidad? Nuestro sistema es un sistema difuso. Esto quiere decir que cualquier juez de cualquier instancia con competencia en la materia puede declarar la inconstitucionalidad de una ley por violar justamente lo que está previsto en la norma fundamental. Otros sistemas pueden ser el opuesto al nuestro, el opuesto al difuso es el concentrado, donde hay un solo órgano, una corte constitucional que es la que declara la inconstitucionalidad. O puede haber sistemas mixtos, donde hay una mezcla del sistema difuso con el sistema concentrado. Entonces, vamos ahora a qué sujeto puede pedir el control de constitucionalidad. Partimos por lo básico y por lo lógico, la persona que se vea afectada por la violación a través de una ley de un derecho constitucional, es decir, el titular del derecho. Esa persona va a estar siempre legitimada para poder pedir la inconstitucionalidad de una ley. La reforma de 1994 incluyó en su artículo 43, lo vimos cuando vimos mecanismos de garantía, habeas data, habeas corpus y amparo, que el defensor del pueblo o algunas instituciones en causas que tengan que ver con demandas colectivas también pueden interponer acciones judiciales con el objeto de declarar la inconstitucionalidad de una norma, sobre todo en los que se conoce como derechos de incidencia colectiva, fundamentalmente medio ambiente y usuarios y consumidores. Y finalmente, desde el fallo Rodríguez Pereira de 2012, también el juez de la causa puede abstenerse de aplicar una ley por considerarla inconstitucional, aun si el afectado no lo pide. Esto no quiere decir que haya en nuestro sistema un control abstracto de constitucionalidad. Siempre tiene que estar en marcha un proceso, siempre tiene que haber una causa en el marco de la cual se declare la inconstitucionalidad. Lo puede declarar el juez aún sin pedido de la parte, pero eso tiene que estar circunscripto al marco de una causa judicial. No hay control constitucional en abstracto en nuestro sistema jurídico. Bien, en cuanto al momento del control tenemos que diferenciar si es previo a que la ley se ponga en vigencia o posterior. Hay un pequeño control previo, pero no es el sistema de control de constitucionalidad, sino que es un dictamen que emite una de las tantas comisiones que tiene el Congreso, que es la de Asuntos Constitucionales. Pero eso no tiene que ver con el control de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial. En nuestro sistema, el control de constitucionalidad se ejerce de manera posterior a la puesta en funcionamiento de la ley. ¿Por qué? Porque lógicamente, si vemos los sujetos legitimados, vamos a ver que tiene que haber una efectiva afectación, tiene que haber algo que dispare la discusión de una persona, un grupo de personas
que está diciendo, hey, a esta ley, que es producto del Ejecutivo y el Legislativo, está afectando un derecho constitucional mío. Poder Judicial, te pido por favor que la invalides para que no me la apliquen y de esta forma violen un derecho y consecuentemente violen la supremacía de la Constitución. Entonces, en cuanto al momento del control, nuestro sistema es posterior a la sanción de la ley. Y finalmente tenemos que hablar de los efectos. Y esto, recordemos, en definitiva, al ser un proceso judicial, naturalmente va a tener los mismos efectos que va a tener la jurisprudencia como fuente del derecho. ¿Por qué? Porque va a ser decidido en una sentencia judicial. Ustedes a esta altura me imagino que ya recuerdan que el efecto de obligatoriedad que tiene la jurisprudencia como fuente del derecho se circunscribe a las partes implicadas en el caso. En el control de constitucionalidad, naturalmente, también. El efecto es entre las partes que están implicadas en el caso. Nunca es un efecto erga omnes, es decir, oponible a todo el resto de la sociedad, como sí sería en el sistema del common law. Es decir, la sentencia que declara una norma inconstitucional no deroga esa ley, sino que la invalida para ese caso particular. Les pongo un ejemplo y con esto cerramos el video y el tema. La tenencia de estupefacientes para consumo personal está prohibida por la ley 23737. Sin embargo, hay una enorme cantidad de fallos que dicen que cuando la tenencia de estupefacientes sea efectivamente para consumo personal y no afecte de ninguna manera a terceros, está resguardada por la esfera de intimidad que tienen las personas gracias al principio de reserva que vimos en el artículo 19 de la Constitución, y consecuentemente la ley 23737, que pena la tenencia aun cuando sea para consumo personal, tiene que ser inconstitucional. Les digo, de estos fallos hay cientos, miles, millones, me parece mucho, nos quedamos en miles. Los más famosos, Basterrica y Arriola. Sin embargo, la ley sigue en vigencia. No fue derogada ninguna de todas esas veces que se sucedieron esos fallos. Lo que sucedió es que las personas que estaban implicadas en esa causa judicial no les fue aplicada la ley porque el Poder Judicial la declaró inaplicable. Espero que el ejemplo les haya servido para entender un poco mejor cómo funciona el control de constitucionalidad. Antes de terminar, les recuerdo lo mismo que les digo en todos los videos. Estos videos no reemplazan los textos, así que si no lo leyeron hasta acá, pongan pausa o termínenlo y vayan a leerlo. Y si no, espero que haya sido al revés. Les mando un saludo.